Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a resolver problemas aplicando el mínimo común múltiplo. Y vamos con el primer problema. El profesor de matemáticas puede agrupar a los alumnos de una clase por tríos sin que sobre ninguno. Y también puede agruparlos de 4 en 4 sin que sobre ninguno. Y nos hacen dos preguntas. Primera, ¿cuántos alumnos tiene la clase como mínimo? Y segunda, si la clase tuviera más de 30 alumnos, ¿cuántos habría? Bien, como ya sabemos, siempre que tenemos que resolver problemas, plantearemos datos, operaciones y solución. Empezamos con los datos. Tenemos un número desconocido de alumnos, que se pueden agrupar de 3 en 3, es decir, que el número de alumnos es múltiplo de 3 y a su vez se pueden agrupar de 4 en 4, es decir, que el número de alumnos también es múltiplo de 4 y nos dicen, ¿cuál es el mínimo número de alumnos? Es decir, nos están preguntando cuál es el mínimo número que es a la vez múltiplo de 3 y múltiplo de 4. Es decir, cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Y en el segundo apartado nos preguntan cuántos alumnos habría si el número de alumnos es mayor que 30. Pues vamos a resolverlo. Empezamos con las operaciones, calculando el número mínimo de alumnos, es decir, haciendo el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Sabemos que 3 es primo, es decir, que la descomposición factorial de 3 es 3 elevado a 1 invisible y que 4 entre 2 es 2 y entre 2 es 1, es decir, que 4 es 2 al cuadrado. Pues bien, para calcular el mínimo común múltiplo de dos números, multiplicamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso no hay ningún factor común, así que iremos con los no comunes. El 3 elevado a 1 y el 2 elevado al cuadrado. Pues 3 por 2 al cuadrado es 3 por 4 es 12, lo que quiere decir que hay como mínimo 12 alumnos en la clase. Para responder al apartado B, si hubiera más de 30 alumnos, ¿cuántos alumnos tendría? Ya que sabemos que el número de alumnos de la clase es múltiplo de 12, vamos a ir contando de 12 en 12 hasta llegar a 30. Y empezamos 12, 24, 36, 48, 60 y así sucesivamente. Vemos que el primer múltiplo de 12, que es mayor que 30, es 36, lo que quiere decir que en la clase hay 36 alumnos. Por último, si respondemos a las preguntas, la solución será al apartado A, hay como mínimo 12 alumnos, y al apartado B, si son más de 30, en la clase habrá 36 alumnos. Vamos con otro ejemplo. Carmen va a la piscina cada 8 días, María va una vez cada 10 días y Carlos va un día sí y un día no, es decir, cada 2 días. Si los tres han coincidido hoy en la piscina, ¿cuándo volverán a coincidir? Este es un ejercicio típico de mínimo común múltiplo. Es el ejercicio que más se repite. Así que tenemos que tenerlo muy claro. Como siempre, representamos los datos. Carmen va cada 8 días, es decir, estamos buscando los múltiplos de 8. María va cada 10 días, es decir, buscamos múltiplos de 10. Y Carlos va cada 2 días, es decir, buscamos múltiplos de 2. Como lo que queremos saber es cuándo coincidirán los tres, queremos buscar un número que a su vez sea múltiplo de 8, de 10 y de 2. Es decir, el mínimo común múltiplo de 8, 10 y 2. Pues vamos con las operaciones. Mínimo común múltiplo de 8, 10 y 2. Factorizamos primero 8 entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. Es decir, que 8 es 2 al cubo. 10 entre 2, 5, entre 5, 1. Es decir, que 10 es 2 por 5. Y 2 entre 2, 1, como 2 es primo, la factorización de 2 es el mismo. Para calcular el mínimo común múltiplo, tomamos los factores comunes y no comunes elevados a mayor exponente. Aquí tenemos en común el 2 y entre 2 al cubo, 2 y 2, nos quedamos con 2 al cubo y aunque 5 es no común, también lo tomamos porque estamos hablando del mínimo común múltiplo. Y 2 al cubo por 5 es 8 por 5, 40. Lo que quiere decir que coincidirán cada 40 días. Por tanto, la solución al problema es los tres coincidirán dentro de 40 días. Vamos con otro ejemplo que también es muy típico de resolver con mínimo común múltiplo. En una zapatería se han construido dos torres de cajas. Una torre con cajas de zapatos de 30 centímetros de altura y otra torre con cajas de botas, en este caso de 50 centímetros de altura. Si queremos que ambas torres midan lo mismo, dos preguntas. Primera, ¿cuál será la altura mínima que deben tener las torres? Y segunda, si la tienda tiene una altura de 4 metros, ¿cuál será la altura máxima que pueden tener las dos torres?
teniendo en cuenta que debe medir lo mismo. Pues vamos con los datos. Tenemos torres de cajas, torres de zapatos que tienen 30 centímetros de altura, es decir, múltiplos de 30. Torres de botas que miden 50 centímetros de altura, es decir, múltiplos de 50. Nos preguntan cuál será la altura mínima de las torres, es decir, cuál es el número más pequeño que a su vez es múltiplo de 30 y múltiplo de 50. Es decir, que coincidirán en el mínimo común múltiplo de 30 y de 50. Y el apartado B es cuál será la máxima altura de las torres, teniendo en cuenta que no pueden superar los 400 centímetros, es decir, los 4 metros. Vamos con las operaciones. Para calcular la altura mínima ya hemos dicho que hay que calcular el mínimo común múltiplo de 30 y 50. Pues empezamos factorizando 30 entre 2, 15, entre 3, 5, entre 5, 1, es decir, que 30 es 2 por 3 por 5, y 50 entre 2, 25, entre 5, 5, entre 5, 1, es decir, que 50 es 2 por 5 al cuadrado. Una vez hemos factorizado, tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entre los comunes tenemos 2 y 2. Como están elevados al mismo exponente, nos da igual cuál escoger, uno al azar, y entre 5 y 5 al cuadrado, que también es común, nos quedamos con 5 al cuadrado porque está elevado al mayor exponente, y aunque 3 no es común, como estamos calculando el mínimo común múltiplo, sí hay que tomarlo. Multiplicaremos entonces 2 por 5 al cuadrado por 3, es decir, 2 por 25 por 3, 50 por 3, 150 centímetros. Es decir, que las torres tienen una altura mínima de 150 centímetros o 1,5 metros y que las torres coinciden cada 150 centímetros. Para calcular el apartado B, ¿cuál será la máxima altura de las torres teniendo en cuenta que no pueden superar los 400 centímetros? Calculamos los múltiplos de 150, es decir, contamos de 150 en 150, 150, 300, 450, pero fijaos que 450 ya es mayor de 400, es decir, que la altura máxima de las torres va a ser 300 centímetros. Por último, respondemos a las preguntas y tendremos que la respuesta a la primera pregunta es que la altura mínima de las torres de zapatos será de 150 centímetros, es decir, de 1,5 metros, y que la altura máxima de las torres de zapatos en esta tienda será de 300 centímetros, es decir, de 3 metros. Vamos ahora con el último ejemplo de este vídeo. En un intercambiador de transportes, el metro pasa cada 6 minutos, el tren cada 18 minutos y el autobús cada 24 minutos. Si los tres transportes coinciden a las 8 de la mañana en la estación, ¿cuándo volverán a coincidir de nuevo? Ponemos los datos, que son: el metro pasa cada 6 minutos, es decir, buscamos múltiplos de 6. El tren pasa cada 18 minutos, es decir, que buscamos múltiplos de 18. Y el autobús pasa cada 24 minutos, es decir, que buscamos también múltiplos de 24. Como nos preguntan cuándo coincidirán, estamos buscando el número más pequeño que sea a la vez múltiplo de 6, de 18 y de 24. Es decir, el mínimo común múltiplo de 6, 18 y 24. Pues vamos a calcularlo. Factorizamos 6, 18 y 24. 6 entre 2, 3, entre 3, 1. 6 es 2 por 3. 18 entre 2, 9, entre 3, 3, entre 3, 1. Es decir, que 18 es 2 por 3 al cuadrado. 24 entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3 y entre 3, 1. Es decir, que 24 es 2 al cubo por 3. Para calcular el mínimo común múltiplo tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este ejercicio tenemos que tanto 2 como 3 son comunes a los tres números, pues vamos con 2. Entre 2, 2 y 2 al cubo nos quedamos con 2 al cubo, y entre 3, 3 al cuadrado y 3 nos quedamos con 3 al cuadrado. Por tanto, el mínimo común múltiplo será 2 al cubo por 3 al cuadrado, 8 por 9, 72 minutos. 72 minutos os recuerdo que son 1 hora y 12 minutos. Entonces, si coincidieron a las 8 y han pasado 1 hora y 12 minutos, la segunda vez que coinciden son a las 9 y 12. La respuesta a la pregunta es: coinciden de nuevo a las 9 y 12. Y estos son los problemas más típicos que se resuelven calculando el mínimo común múltiplo. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido a resolverlos. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.